Muy bien, chicos. Entonces empezamos. Atentos, por favor, atentos. Ya empezamos entonces. Muy bien. Yo en 2024, sin secundaria completa y sin ascensos en la chamba. Yo en 2026, terminando rápido con Sanes. El cambio empieza hoy, no lo dejes para mañana. Escribe cambio y te ayudo. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahí hemos visualizado un pequeño spot, ¿no? Del Colegio Sane, ya en la cual, pues, el terminar la secundaria, chicos, nos va a dar, ¿no? Muchas oportunidades para continuar distintas actividades laborales, profesionales, ¿no? Etcétera, distinto ámbito, ángulo también, por así señalarlo, ¿no? Ya entonces aprovechar, ¿no? Ustedes están en el tercer año, no les falta mucho, chicos, ¿no? No hay que claudicar, no hay que desmayar. Si nos hemos trazado ese objetivo de terminar la secundaria, hay que concluirlo, ¿no? Ya en el camino, yo sé que es dificultoso, hay vicisitudes, problemas, ¿no? Tropiezos. Ya la vida es así de complicada, chicos, la vida no es nada sencilla, pero hay que hacerle frente, hay que hacerle pare y continuar, ¿no es cierto? Ya la vida es una constante lucha, se indica, ¿no? Muy bien, chicos, muy bien. A su vez, ¿no? Señalar que en la semana tenemos distintas otras actividades, ¿sí? Distintas actividades, ¿no es cierto? Talleres o cursos prácticos, ¿no es cierto? De lunes a domingo, chicos, ¿ya? Sí, entonces la institución está haciendo lo posible para que vuestra formación sea completa, ¿no? Sea en distintos ámbitos, sea holística, ¿no? Tenemos en el aspecto, pues, digamos, en el aspecto formativo, emocional, ¿no es cierto? Que es importante también, ¿no es cierto? Ya ahí tenemos el taller de psicología. En el aspecto académico, sí, o aptitudinal, tenemos el taller de cultura general, el porqué de las cosas, ¿no es cierto? Cómo funciona la vida, el taller de astronomía, el taller de redacción, el taller de matemática básica, importantísimo estos talleres, y en aspecto práctico cotidiano que nos va a permitir, pues, ¿no es cierto?, en nuestra vida diaria, tal vez en nuestros proyectos que podamos tener, ¿no? Tenemos el taller de emprendimiento y el taller de tecnología, ¿ya? Entonces, chicos, ¿no? El Colegio SANE ya es diverso, es holístico en distintas aristas, y solamente aprovechar porque de ello también ustedes van a aprender y les va a permitir, pues, ¿no? Para su vida futura, para su vida cotidiana principalmente, ¿no? ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la independencia de las 13 colonias, ¿no? La independencia de las 13 colonias, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ya estamos, ¿no? Imagínense, chicos, ya estamos en la tercera semana, ¿ya? En la tercera semana, ¿no? Miren, tan rápido pasan los días, ¿sí? Sin darnos cuenta, ya la siguiente ya vamos a prácticamente terminando el mes, ¿no? ¿Ya? Entonces, ojo, chicos, aprovechen, dosifiquen su tiempo, su espacio, ¿no? Para poder estudiar, ¿no? Para poder trabajar, responsabilidades familiares, etcétera, ¿no? Ya siempre hay que dosificar nuestro tiempo, espacio para que cumplir con las obligaciones que tenemos, ¿no? Muy bien, correcto. Ya, el tema que nos aborda, como estamos señalando, chicos, es la independencia de las 13 colonias, ¿no? El propósito de nuestra sesión es básicamente, ¿qué cosa, chicos? Ya, es profundizar y explicar sobre el proceso de la independencia de las 13 colonias, donde en Norteamérica, ¿no? Ya, y el impacto a nivel mundial de dicho proceso histórico, ¿no? Mediante resúmenes, gráficos, videos, etcétera, vamos a poder comprender, ¿no? La importancia de este proceso, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver, por favor, apagamos nuestro audio, chicos. A ver. Muy bien, gracias, Antonio, muy agradecido. Correcto. Ya, y la influencia, sí, en nuestro contexto y en la actualidad, ¿no? Ya, ¿de qué forma, pues, ha repercutido, ¿no? La independencia de las 13 colonias ya en la actualidad, ¿no? ¿Habrá tenido alguna repercusión? Me pregunto yo. Eso es lo que vamos a descubrir, chicos, ¿sí? ¿Qué consecuencias ha tenido la independencia de las 13 colonias en su momento y qué repercusión ha tenido, ¿no? Esa independencia de Norteamérica en el contexto actual, ¿no? Ya que es lo más importante, chicos, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ¿correcto? Correcto, ¿ya? Entonces visualizamos este pequeño video, luego comentamos.
5 años de la hazaña de Cristóbal Colón. Juan Caboto, un comerciante, navegante y explorador italiano, llegó a la costa de la isla de Terranova el 24 de junio de 1497. Fue el primer europeo que demostró llegar a Norteamérica. Luego lo siguieron varios exploradores más, pero ninguno se asentó en ese territorio. Ninguna potencia europea, que no fuera España ni Portugal, se atrevía a asentarse en el nuevo continente. La Marina española era muy poderosa, dominaba el Atlántico y por más de 100 años logró controlar el océano y sus tierras. Para 1567, Inglaterra tenía una marina fuerte y entonces la reina inglesa Isabel I inició sus ataques piratas a colonias españolas del Caribe y del Pacífico. La respuesta del rey de España, Felipe II, fue enviar una flota llamada la Armada Invencible en 1588. La idea era acabar con el reinado de Isabel I y las incursiones a las colonias españolas. Pero la Armada Invencible fracasó y España perdió el dominio del Atlántico. En poco tiempo empezaron a llegar los primeros franceses, holandeses e ingleses a las costas de Norteamérica. La colonia de Virginia. En 1607, la Compañía de Londres obtuvo un permiso real e inició una colonia en Norteamérica con 100 personas. El asentamiento se llamó Hamilton. En su afán por encontrar oro, los primeros pobladores se descuidaron. El hambre, las enfermedades y ataques de los nativos agresivos los pusieron en peligro de desaparecer. Los ingleses aprendieron a sembrar tabaco de los nativos indígenas. Con el tiempo, el negocio prosperó y para 1619 empezaban a llegar los primeros esclavos negros traídos del África. Nueva York. Los holandeses eran también buenos navegantes y para 1614 se asentaron más al norte, en los alrededores de la desembocadura del río Hudson. Llamaron al territorio Nueva Holanda. Con el tiempo, los ingleses les arrebataron esos terrenos y actualmente lo conocemos como Nueva York y Nueva Jersey. Nueva Inglaterra, Plymouth. Una lucha religiosa se había desatado en Inglaterra desde que el rey Enrique VIII se impuso como su jefe. Un grupo religioso disgustado llamado los puritanos fundó su propia iglesia y fueron perseguidos. Finalmente, cruzaron el Atlántico en 1620 a bordo de un barco llamado Mayflower y se asentaron en Saint Paul, en la costa este. Los terrenos quedan cerca de la ciudad actual de Boston. Luego de un inicio difícil, los puritanos de Plymouth lograron progresar. En noviembre del 1621 celebraron su primer año con la fiesta de Thanksgiving. Los puritanos de esa época eran muy rígidos en sus creencias y muy estrictos. 13 colonias inglesas en Norteamérica. Para 1700, 13 colonias inglesas habían ocupado la costa atlántica de Norteamérica. Desde el principio, las colonias formaron una confederación para defenderse de los ataques de nativos agresivos, colonos franceses y colonos holandeses. Al oeste, su frontera natural se encontraba en los montes Apalaches, a 160 kilómetros tierra adentro. Las colonias del norte. Aunque tenían grandes bosques, no tenían grandes fincas o haciendas, porque el frío es muy extremo y el suelo es muy rocoso. La producción agrícola de Nueva Inglaterra era de maíz, trigo y algunos vegetales. Sin embargo, sus costas son ricas en vida marina, uno de los mejores lugares del mundo para la pesca a gran escala. Su especialidad fue la pesca y la caza de ballenas. En aquella época no se conocía el petróleo y se utilizaba el aceite de ballena para encender las lámparas e iluminarse en las noches. Eran productos de consumo local y exportación. La Nueva Inglaterra construía barcos y desarrollaba buenos marinos para el comercio. Las colonias del centro. Se trataba de Nueva York, Nueva Jersey y sus alrededores.
La calidez del clima en verano y un buen suelo para la siembra permitieron el desarrollo de grandes haciendas. Su producción abarcaba trigo, avena, maíz, centeno, cebada, frutas, ovejas, vacas y cerdos. Eran las colonias más pobladas. Su población era diversa, pues sus habitantes procedían de Holanda, Suiza, Francia, Alemania, Escocia, Irlanda, etc. Estas colonias tenían buenos puertos en los ríos Hudson y Delaware, puertos protegidos, profundos y amplios que facilitaban el comercio con otros lugares. Se especializaban en la elaboración de herramientas, armas, ropa y carretas. Las colonias del sur. Con un clima que facilita la siembra, los colonos del sur tenían grandes haciendas llamadas plantaciones. Los alrededores de Virginia, un poco más al sur, las Carolinas y Georgia, las plantaciones estaban sembradas de tabaco, arroz y anguil. El trabajo intenso se basaba en mano de obra esclava de negro traído del África. Muchos de sus productos se exportaban a Inglaterra. Muy bien, chicos, ahí hemos visualizado, ¿no? Ya un poco, pues, de forma general de cómo va a ser ese proceso de formación de las 13 colonias, ¿no? Que es importante porque no podemos partir, ¿no? Sin conocer estos hechos iniciales, ¿no? Y con ello, chicos, estamos visualizando, ¿no? Ya a partir de el siglo XVII, 1600, etcétera, ¿no? Un territorio muy inhóspito, muy complejo, ya, etcétera, muy rebelde por la población, ¿no es cierto?, nativa que habitaba ahí, ya va a permitir, pues, la incursión ya de la población inglesa, holandesa, etcétera, en ese territorio, ¿no? Muy bien, chicos, correcto. ¿Algún comentario en relación al pequeño video que hemos podido apreciar de parte de ustedes, chicos? Antes de proseguir. Correcto. Profesor, buenos días. Buenos días. Sí. Disculpe, todas esas 13 colonias que hemos visto, ahora mayormente se juntaron y forman a Estados Unidos, ¿o no? Claro, en efecto, ¿no? Sí. Esas 13 colonias, como ustedes indican, ¿no?, van a conformar, pues, los estados iniciales que se habían formado, básicamente para poder protegerse, ¿no?, de otras naciones, ¿no es cierto?, que pudiesen dar una invasión, etcétera. Sí, en efecto, van a ser, ¿no?, el actual, pues, Norteamérica, ¿no? ¿Ya? Muy bien, correcto. ¿Alguien más, chicos? Profesor, entonces esas 13 colonias tendrían diferentes idiomas, cada uno diferente, o todos hablaban el mismo idioma. Bueno, claro, los países europeos, ¿no?, principalmente Inglaterra, Holanda, han desarrollado, pues, el inglés, ¿no?, su forma de comunicación. Ya, por ejemplo, en la parte superior de Norteamérica está, ¿no es cierto?, en este caso, ya, que también tenía, ¿no es cierto?, la invasión de parte de los franceses, ¿no? Ya, entonces, de igual manera, hay territorios en la cual, pues, no van a hablar o desarrollar otros idiomas, pero el idioma principal, oficial, por así señalarlo, va a ser el inglés, ¿no? Canadá, básicamente, ¿no? Muy bien, correcto, chicos. Entonces, importante, ¿no?, conocer este periodo o este aspecto, ¿ya? Un favorcito, hijo, ¿me das tus datos, tus apellidos y nombres? Del que había participado reciencito, por favor, ¿me das tus apellidos y nombres? Johnny Alex Pereira. Alex Pereira. Sí, Itapoy. Perdón. Johnny Alex Pereira Itapoy. Ah, muy bien, correcto. Correcto, muy bien, gracias. Un favorcito, apagamos nuestro audio, por favor. Muy agradecido. Correcto. Bien, chicos,
al punto que quería llegar también no es el siguiente, ya ustedes saben que las migraciones o la invasión no española en territorio peruano o en el territorio sudamericano es a partir pues del siglo XV, 1400, ¿no es cierto? Básicamente, ya para 1500, sí, en el siglo XVI. Pero si nos damos cuenta, ¿no? El poblamiento, ¿no? O en este caso, la colonización de Norteamérica, chicos, es en el siglo XVII, 1600, ¿no? Ya entonces, imagínense un corto tiempo, ¿no? Al final, pues, ellos pudieron avanzar o desarrollarse, ¿no? Haciendo una comparación cualitativa, ¿no? Superior en comparación a la nuestra, ¿no? Y ustedes seguramente se preguntarán, profesor, si ellos llegaron en periodo, ¿no? Tardío, posterior, ¿no? ¿Cuáles fueron esas cualidades, ¿no? Sí, que tuvieron, ¿no? Esos migrantes holandeses, ¿no? Ingleses, etcétera, que permitieron prácticamente en un ciclo, más o menos en 100 años, tener mayor ventaja en comparación al Perú, ¿no? A ver, les pregunto a ustedes, chicos, ¿cuál fue esas cualidades que tuvieron, ¿no? Los colonos ingleses, ya, holandeses, etcétera, ¿no? Que migraron en periodo posterior, a partir de 1600 en adelante, y en comparación a nosotros que habían, pues, ¿no? Poblado en el año de 1500, a 100 años, ¿no? Antes, ¿no? Que llegasen los colonos ingleses. Y en comparación a ellos se entiende que nosotros debiésemos tener pues un desarrollo cualitativo distinto, ¿no? Ya en relación a ese país, pero no lo tenemos, ¿no es cierto? Ya no lo tenemos. ¿Alguien, chicos? Sí. Profesora, disculpe, bueno, en ese tiempo, pues, bueno, ahora Norteamérica, en ese tiempo, pues, como mirando el video, mayormente pasaron pues, viendo el video que se está en la agricultura, ganadería, haciendo barcos y todo eso, Ujú, y ocupaban en ese tiempo, pues, a los negros como esclavos. ujú, Y basándose a todo eso, fueron avanzando y creciendo. En cambio, acá en el Perú, la llegada de los españoles y todo eso mayormente se basó en guerras, pues en un subdesarrollo que verdaderamente tenemos hasta ahora, ¿no? ujú. Ese, pues, mi opinión, profe. Muy bien, gracias. Muy, muy importante. ¿Me das sus datos, por favor, hijo? Antonio, guante su club, profe. Ya, muy bien, gracias. Sí, ¿alguien por ahí también desea comentar? Yo, profesor, Sí, sí, le escucho, hija. estaba preguntando, profesor, sobre cuáles eran sus cualidades ¿cómo se llama? De los ingleses, diga holandeses, ¿no? Sí, ajá. ¿Por qué es que ellos, llegando en periodo tardío, y los colonos o los colonizadores españoles que llegaron antes de ellos, ¿no? Ellos nos llevan ventaja. ¿A qué se debe? ¿A qué se deben, creen ustedes, chicos? Ah, Mm, profesor, Sí, profesor, la pregunta que usted dice es que nosotros hemos sido colonizados antes que ellos y estamos más atrasados. correcto. ¿A qué se debe? Entiendo eso, profesor. O sea, nosotros hemos sido colonizados más antes que los norteamericanos. Correcto, ajá. Estaba entendiendo un poco al revés, entonces interesante, profesor, porque somos más atrasados, pero complicado. ¿Por qué sería eso, profesor? Porque muchas guerras nomás sería lo único que haya llevado al atraso, en cambio al otro lado han llegado y han implementado de frente tecnología, tal vez, profesor. Claro, por ahí tiene que ver algo, por ahí va. Muy bien. Un favorcito, me das tus datos por el mensaje de la llamada, los que van interviniendo. Sí, había una señorita que estaba ahí, ¿no? Participando también, creo. A ver si puede Sí, concluir, hija. profesor, yo estaba, pero mi compañero interrumpió, o sea que yo levanté la mano, se supone que tenía que terminar de yo dar mi respuesta. Intervino mi compañero, cosa que no debe ser porque yo no hago eso, profesor. Sí, de todas maneras, chicos, cuando alguien está dando su punto de vista, no hay que esperar que termine para nosotros continuar, ¿no? Ya, eso es importante, chicos, como una norma de convivencia, ¿ya? Muy bien. Sí, hija, le escuchamos. Estaba, justamente de eso le estaba
por qué, cuáles eran sus cualidades. Ujú, Sus cualidades era que profesor eran muy, muy trabajadores, eran muy aventureros, ujú, ujú, eh, ¿cómo se llama? No paraban, ellos se atrevían a viajar, explorar nuevas tierras, o sea, trabajaban con tanto esfuerzo, pues, y buscaban ujú, progresar con la agricultura, el comercio y la pesca, profesor. ujú. Ya, muy bien. También formaban colonias con gobiernos propios. Ujú, ujú, ujú. Es profesor. Muy bien, gracias, hija. Un favorcito, ¿me das tus datos? Silvia Rosa Torres Ramos. Muy bien, gracias. Gracias, hija. Muy bien. ¿Alguien Profesor, más? Sí. profesor, yo creo que a nuestro continente que han entrado los españoles se han dedicado mayormente a saquear más que todo que a implementar, en este caso. En cambio, en las otras zonas que pues dio ver en los videos, no había tanto mineral tal vez como en nuestra zona Ujú. que explotar. Entonces visto una forma más bien de crecer esa ciudad para que sustente algo, ya que no tenían tantos minerales, creo, como en nosotros. En cambio, nosotros era demasiado lo único que han hecho es explotar y explotar, nomás por eso nos ha llevado al retraso. Correcto. Importante también, hijo, tu análisis. ¿Me das tus datos, por favor? Yo ni profesor. ¿Tu apellido y nombre? Pereira, yo ni Alex Pereira, ahorita, pues. Ah, ya, muy bien, ya habías participado, ¿no? Muy bien, gracias, gracias, hijo. En efecto, ustedes ya lo han indicado, ¿no? Ya fueron varios aspectos, ¿no? Sí, que permitieron, pues, que Norteamérica, chicos, llegando, o los colonos ingleses que llegaron a colonizar Norteamérica, tuvieron un desarrollo cualitativo superior en relación a nuestro territorio, ¿no? El territorio sudamericano. Y eso que los colonos, ¿no? Españoles que llegaron acá no fueron con anterioridad, ¿no? Fueron varios aspectos, chicos, varios aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, es que ellos asumieron la posición, digamos, liberal, ¿no? Los ingleses, los holandeses, ¿no es cierto? En ese momento, pues, había la reforma protestante, o sea, no eran la religión cristiana ortodoxa como sí llegaron acá, tenían una visión distinta a los que llegaron, ¿no? Los colonos, pues, ¿no? A Norteamérica. Y por ahí, como lo que ustedes estaban señalando, no había abundante oro, ¿no? Como sí había en el territorio sudamericano, no había abundante plata. Esas condiciones, ¿no? De precariedad, de escasez, etcétera, incentivaron, ¿no? Al desarrollo, pues, de la industria, al comercio principalmente, ¿no? Y esas cualidades, chicos, permitieron, pues, un avance importante en comparación, ¿no? Al territorio peruano. ¿Ya? Indicaban por ahí, por ejemplo, Mariate decía, ¿no? Los que colonizaron Europa, perdón, los que colonizaron Norteamérica fueron los pioners, ¿no? Ingleses. Ellos venían con un objetivo principal de formar un Estado, de formar una nación, ya independiente, soberana, ¿no es cierto? Pero los que invadieron el territorio nacional, chicos, ya no vinieron con ese objetivo, con esos planes, ¿no? Vinieron con el objetivo de saquear, enriquecerse ellos y a la corona, pues, ¿no? Española, pero no vinieron con ese objetivo, ¿no? De formar, pues, un Estado, una nación, ¿no? Desarrollada, así que hubiese sido importante, ¿no? Hubiese sido importante en su momento. ¿Ya, chicos? Correcto, muy importante nuestras participaciones, ¿ya? Y eso da cuenta, pues, ¿no? Nuestra capacidad de reflexión y de análisis, ¿no? Que algunas veces no desarrollamos, ¿no? Ya, pero ustedes nos están dando su punto y su parecer importantísimo, ¿ya, chicos? Muy bien. Ojo, los que han participado, no se olviden, por ahí uno o dos estudiantes creo participaron, no me han dado sus datos, lo hace por el mensaje de la llamada para consignar sus participaciones, ¿ya? Muy bien. Correcto. Para entender, chicos, este periodo también es importante conocer el periodo o el contexto donde se va a desarrollar, ¿no? Ya qué influencias sociales, políticas, ideológicas, culturales, etcétera, va a permitir, pues, el florecimiento o el surgimiento, ¿no? De la independencia de esas 13 colonias, ¿no? ¿Qué factores influenciaron, chicos? Muy bien.
Correcto, a ver, un momento. En primer orden, chicos, en el plano ideológico, lo que estábamos señalando en la clase anterior, ¿no? El surgimiento de la ideología de la ilustración, ¿no? Y el siglo de las luces. Va a ser importantísimo, ya, vital, se pudiese decir, este aspecto, ¿no? ¿Por qué se preguntarán, chicos? Porque va a ser la ideología de quién, de la burguesía, ya, para tomar el poder político, ¿sí? Va a ser la forma de cómo ellos se van a inspirar, cómo van a estructurar, ¿no? Ya, normativa, política, económicamente, ese nuevo Estado que debe de regir, ¿no? Y ahí van a señalar lo que estamos visualizando, chicos, ¿no? La voluntad popular o la soberanía popular, ¿no es cierto? La división de poderes, ¿no es cierto? Etcétera, los derechos, ¿no? Que son innatos a las personas, ¿no? Sí, que nos corresponden por el solo hecho, ¿no? De tener existencia, ¿sí? O vida, ya nos asiste estos derechos, ¿ya? Que son inherentes, ¿no es cierto? Ya, etcétera. Todos ellos, chicos, va a permitir, pues, ¿no? Que la burguesía, ¿no? Norteamericana, sí, va a intentar independizarse de la colonia, ¿no? Francesa, ¿ya? ¿Sí? O sea, un aspecto importante, chicos, va a ser el aspecto ideológico, ¿no es cierto? La formación de esta corriente de la ilustración que va a influenciar, pues, en ese contexto en demasía, ¿no? Ya va a ser, como acá nos indica, chicos, la gasolina intelectual para la rebelión de Norteamérica. ¿Ya? Hay que tener en cuenta, chicos, que la ilustración va a permitir ya la edificación y la liberación de muchos países, ¿no? Uno de ellos, Norteamérica, otra de ellas, chicos, Francia, ¿sí? Otra de ellas también en nuestro contexto, ¿no es cierto? La independencia del Perú, ¿no es cierto? Y de la invasión, de la colonización de parte de España, etcétera. Las reformas también, ¿no es cierto? En mismo Inglaterra, ¿sí? Las reformas, ¿no? Contra la misma corona, ¿no? Inglesa va a permitir, pues, ya esto. Gracias a qué, chicos? A la ideología de la ilustración, ¿no? ¿Ya? Gracias a ella, chicos. Sí, va a ser el motor importante. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más vemos? En el plano geopolítico, de igual manera, rivalidades, ¿ya? Entre quienes, entre estas coronas, ¿ya? Va a haber disputas, chicos, entre la corona inglesa, la corona española, la corona francesa, etcétera, ¿ya? Sí, en ese proceso, por ejemplo, concreto, ¿ya? Va a haber, pues, ¿no? Una disputa, ¿ya? ¿Entre quiénes, chicos? Ya entre Francia y, ya por un lado, ¿no es cierto? Y también entre España e Inglaterra, ¿no? Ahí vemos, ¿no es cierto? La guerra de los 7 años, ya una guerra global, la derrota que va a permitir, chicos, la derrota de Francia, ¿sí? Ya, pero esa derrota de Francia, chicos, ya, y también de España, va a ser, ¿no? La victoria de Gran Bretaña o de Inglaterra. Pero esa victoria, chicos, va a ser apañada porque va a traer como consecuencia crisis financiera, ¿no? Para Inglaterra o para Gran Bretaña, ¿no es cierto? ¿Ya? El endeudamiento, la escasez, etcétera, ¿qué va a obligar, chicos? Va a obligar, pues, la subida de impuestos, ¿no es cierto? ¿Y a quienes se les va a chantar, como se dice coloquialmente? A las colonias, ¿no? Ya, para poder recaudar, pues, ¿no es cierto? Ya mayor presupuesto, ¿sí? Muy bien. Pero, ¿qué va a pasar, chicos, en relación a ello, ¿no? Los colonos, ya ingleses, ¿no? Que habitaban, pues, ¿no? En Norteamérica van a decir, ¿por qué me vas a subir el impuesto, no? Ya, si yo en la parte norte, yo tengo acá, ¿no es cierto?, mi empresa, mis industrias, etcétera. Ojo, ahí ya estaban ya en la primera revolución industrial, correcto, ya tengo mis navíos, ¿no es cierto? Ya, correcto, en la zona sur, ¿no? Se dedican, pues, en este caso, ya tienen ahí, ¿no? Grandes cultivos, ¿sí? Grandes cultivos, ¿correcto? Ya hay buena producción agrícola, etcétera. Entonces, ustedes no me dan ningún aporte, ¿no? No obtengo ningún beneficio de parte de ustedes, ¿ya? Y en consecuencia, lo dice, peor aún, ¿no? Nosotros, las 13 colonias, no tenemos voz ni voto en el Parlamento inglés, ¿no? Entonces se van a negar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y se van a oponer a esta subida de impuestos, ¿sí? ¿Ya?
al timbre, al tabaco, ya, etcétera, ¿no es cierto? Y se van a oponer, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más vemos ahí? ¿Ya? ¿Qué más vemos ahí? ¿Ya? ¿Qué más vamos a observar ahí? Muy bien, ¿ya? Ah, también observamos, ¿no? Y eso va a ser paradójico, ¿no? Francia y España, que van a perder militarmente, ¿no? Contra Inglaterra, van a apoyar logística y militarmente, se pueden decir, chicos, a los colonos ya ingleses, ¿sí? Van a apoyar, ¿ya? Digo paradójico porque al final también, ¿no? La independencia del Perú, ¿no es cierto? Y de Sudamérica, chicos, va a ser lo opuesto a esto, ya no va a ser apoyada por Francia, sino va a ser apoyada por Inglaterra, ¿no? Ya hay una situación de disputa, pues, ¿no? Interna que va a haber, ¿no? Entre esas coronas en esa época, ¿ya? Sí, muy bien. ¿Qué más vemos, chicos? En el contexto, pues, ¿no? De Hispanoamérica va a haber tensión entre los imperios, ¿no? De España, ¿no? Y las rebeliones indígenas, también importantes ahí, ¿no? Va a haber reformas borbónicas que se van a instaurar, ¿no? ¿Ya? En el territorio, ¿no? Digamos así, de Sudamérica. Ya, estas reformas borbónicas van a restringir muchos derechos, también va a haber acumulación y pago, exigir pago de impuestos, ¿no es cierto? Igual también, igual que los colonos, ¿no? Perdón, igual que la corona inglesa, etcétera. Ya, y en esa época, chicos, acá, por ejemplo, se va a desarrollar la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? 1781. En comparación, haciendo una analogía también en esa misma época, chicos, ¿no? Se daba pues la independencia de Norteamérica, ¿no? ¿Ya? Sí, correcto. O sea, en ese contexto, chicos, ¿ya? Si Tupac Amaru hubiese obtenido la independencia, ¿no? En ese tiempo, nuestra realidad seguramente hubiese sido distinta, ¿no? Nuestro contexto hubiese sido distinta, ¿ya? Porque hubiésemos surgido como un Estado-nación independiente, soberano. Hubiese sido impulsado por la misma población, ¿no? Con nacional, ¿ya? Campesinos, indígenas, criollos que posiblemente se hubiesen sumado, ¿no? ¿Ya? Correcto. Ya, de igual manera, allá, pues en Norteamérica, ¿no? Fue decisión, ya, necesidad de la misma población, ¿no? Inglesa, ¿correcto? Pero no pasó eso, chicos, ¿no? Nuestra independencia fue subordinada a intereses, ¿no? Extranjeros, en este caso, básicamente, pues a Inglaterra. Entonces, nuestra independencia, por un lado, fue tardía, y por otro lado, chicos, ¿no? Fue impulsada por la corona inglesa. Pero si en ese momento, en este contexto que estábamos hablando, en 1781, en la cual se va a dar el estallido, ¿no? De la rebelión de Tupac Amaru, nuestra situación, nuestro contexto, ya en definitiva, no tengo por seguro, hubiera sido sumamente distinto, ¿no? Hubiésemos estado en iguales condiciones, en igual estatus, ¿no? Que los países, pues, europeos, ¿no? ¿Ya? Y no hubiese existido una subordinación y un atraso, ya como en la actualidad pues se vive, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, correcto. Ya importante también señalar eso, ¿no? Muy bien, ahí vemos, ¿no es cierto?, el contexto de Hispanoamérica en el Perú, lo que estamos señalando, ¿no? Ya importante también hacer una analogía, ¿sí? Para cuajar, ¿no? En nuestro contexto, ya, y ver también, ¿no? En qué situación pues se vivía, ¿no? En el contexto, chicos, ¿no? Peruano, ya haciendo una analogía, en esa época también, ¿no es cierto? Se vivía, pues, las reformas borbónicas, ¿no? Ya, se van a impulsar distintas reformas, una de ellas, chicos, mayores impuestos, ¿no es cierto? O alcabalas, sí, también restricciones para los criollos, solamente podían ser autoridades, los peninsulares o los españoles propiamente dichos, ya se prohibía, por ejemplo, ¿no? A los grupos, en este caso, ¿no? A algunas misiones evangelizadoras, como eran los franciscanos, los jesuitas, etcétera, se le va a restringir algunos derechos que habían tenido, se le va a restringir el derecho de herencia, etcétera. Esas reformas van a impulsar, ¿no? En demasía de que los criollos, ¿no? Con nacionales, chicos, se puedan oponer a esto, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más vamos a visualizar en esa época? La rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Ya, sí, de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Sí.
con Micaela Bastidas. Ellos, chicos, van a tener apoyo de la población indígena, ¿no? Si en un primer momento, si bien es cierto, se oponieron, ¿no? Ante el corregimiento de Arrieche, etcétera, ¿no? Pero al final van a ver o van a encaminar ya, pues, a un movimiento un tanto más independentista en cierta medida, ¿no? Al final, ustedes ya saben, van a ser aplacadas, ¿no? Por el ejército realista, y con ellos, chicos, va a terminar el sueño de la independencia en su forma inicial del Perú, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Como les estaba indicando, chicos, hubiese sido distinto, ¿no? Si ya la rebelión de Tupac Amaru se hubiese masificado, hubiese aglutinado a mayor fuerza, ¿no? Y hubiese conquistado la independencia, ¿no? De Sudamérica, hubiésemos estado hablando seguramente, ¿no? ¿no? Ya, no de Perú, de Chile, de Argentina, sino seguramente, ¿no? De los Estados Unidos de Norteamérica, hubiésemos hablado de los Estados Unidos de Sudamérica, ¿no? Que fue también un sueño, una añoranza, ¿no? De Simón Bolívar, ¿no? Muy bien, ¿correcto? Correcto, chicos, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Bien, también indicar, ¿no? Ahora ya enfocarnos, ¿no? En el contexto, ya la independencia de las 13 colonias, vemos ahí algunos antecedentes importantes, ¿no? Importantes, chicos, correcto. Ya dice, vemos, ¿no? Y ya vemos ahí, ¿no? El movimiento separatista de los colonos ingleses, ¿no? Establecieron las colonias, ya, que se establecieron, chicos, en la costa atlántica de América del Norte, ¿no? Tuvieron como objetivo principal ya liberarse del dominio de la corona británica o inglesa. Sí, muy bien. Ahí tenemos los antecedentes, chicos. La persecución religiosa impuesta por los puritanos, ¿no? Ya, sí, sí, muy bien. La emigración hacia Norteamérica en el siglo XVII, o sea, 1600, ¿no es cierto? Los que van a llegar, chicos, acá, como estábamos señalando, van a ser, pues, la religión protestante, ¿sí? Ellos van a tener, chicos, una visión distinta, van a ser más liberales, ellos van a venir con un objetivo, ¿no? Principal, como estábamos señalando, chicos, de formar un Estado-nación, ¿no? Ya, no van a venir con el objetivo de saquear, enriquecerse, ¿no? A la corona británica, etcétera, sino ellos van a venir con un claro objetivo, ¿no? De formar un Estado-nación independiente, ¿no? Sí, correcto. Y ahí vemos las 13 colonias que se van a establecer a partir de 1607, Virginia hasta 1732 en Georgia, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Ya? Acá, chicos, la parte, esta división que visualizamos acá, ¿no? Ya en colores, la parte norte y la parte sur va a estar muy diferenciada también, hay que entender. La parte norte, chicos, se va a dedicar al comercio, o sea, al aspecto, al desarrollo de la burguesía mercantil, ¿no? El mercantilismo se va a desarrollar acá, ¿sí? Principalmente ellos se van a dedicar, chicos, a comercializar, comprar y vender, ya, entre los colonos, ya, y la corona, ¿no? Inglesa, ¿sí? Porque hay que entender, en esa época, chicos, no podías comercializar con otros países o otras coronas, ¿no? Con Francia, con España, estabas restringido, ¿ya? Entonces va a haber un gran avance en ese momento, chicos, ¿ya? Industria, navíos, comercios, ¿ya? Que se van a especializar, chicos, ya en la parte norte. La parte sur, ¿no? Ahí vemos Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, ¿no? Georgia, etcétera, chicos, se van a dedicar a la agricultura, ¿sí? A la agricultura, muy bien, ¿correcto? Ya, muy bien, entonces va a ser dos aspectos complementarios, ¿no? Que van a permitir, pues, cierto desarrollo económico, ¿no? En ese momento, en ese contexto, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Qué más visualizamos? Dice, cada colonia gozaba de una organización política, ¿ya? ¿Sí? Con amplios márgenes de autogobierno. O sea, esas 13 colonias, chicos, que visualizamos acá, Manchester, ¿no? Ya, Nueva York, ¿no? Pensilvania, etcétera, ¿no? Connecticut, etcétera, todos esos países, todas esas, digamos, territorios, ya en cierta forma, chicos, eran independientes, ya eran independientes, gozaban de cierta autonomía o cierto autogobierno, ¿no? Que hasta la actualidad lo tenemos, ¿no es cierto, chicos? Ya hasta la actualidad, pues se tiene esto, ¿no? Ya es un gobierno federal,
¿ya? Sí, muy bien, es representativo, ¿no? ¿Ya? Etcétera, pero tienen estados, ¿no? Federales, independientes, autónomos, ¿no? Ya que, ¿no? Ya por así decirlo, se autogobiernan, pero de forma, ya, digamos, por así señalarlo, unificada, pues tienen su representante, también su presidente, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué más, chicos? Dice, no, las colonias del norte se dedicaban al comercio, como estábamos señalando, y la industria, muy bien, mientras que las del sur se dedicaban a la economía agrícola, ¿no? Usando mano de obra esclava. Ya los esclavos, ¿no? Ya en este caso, pues africanos, ¿no? ¿Sí? Muy bien, ¿ya? ¿Correcto, chicos? Correcto, ya, correcto. Ahí vemos algunas de las causas, ¿no? Importantes, ya, por la cual se va a dar la lucha de las independencias de las 13 colonias, ¿no? Algunas causas importantísimas, ¿no? Por así señalarlas, ¿ya? Una de ellas, chicos, ya, la principal, por así señalarlo, va a ser la guerra de los 7 años, ¿no? Entre Inglaterra y Francia, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ¿ya? ¿Qué va a traer como consecuencias, chicos? La derrota de la corona inglesa. Si bien es cierto, había ganado, ¿no? Inglaterra, pero va a traer una crisis económica, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? La bancarrota, dice, de la corona inglesa, ¿no? ¿Ya? Correcto. ¿Qué más, chicos? Vamos a también tener algunas leyes, ¿no? Ya que van a obligar la subida de impuestos, ¿ya? A ciertos productos, ¿no? Como el plomo, el vidrio, la pintura, el papel, el té, ¿no? Productos importados de Gran Bretaña, ¿no? Muy bien, ¿ya? ¿Qué más vemos, chicos? Otra causa va a ser la política autoritaria de Jorge III, ¿no? Ya, de Jorge III, ¿correcto? Ya, por el impuesto, ¿no? Que se va a imponer, ¿no es cierto?, a las colonias, ¿no? No va a permitir, chicos, va a restringir el desarrollo industrial en esas colonias, ¿no? ¿Ya? Con esos impuestos va a restringir, ¿no es cierto?, el desarrollo de la industria en esas colonias, ¿no? Muy bien. Otro aspecto importante va a ser la influencia también de las ideas de la ilustración, ¿no es cierto? ¿Ya? La igualdad ante la ley, la separación de poderes, ¿no? Ya, los derechos son congénitos, son innatos, ¿no? El Dios naturalismo, etcétera, ¿no? Ya, muy bien, ya. Y por último, chicos, el impuesto creado a las colonias, ¿no? La ley del timbre, ya. Esta ley del timbre, chicos, va a ser pues el punto decisivo, ¿no? Ya que va a desarrollar este movimiento independentista, ¿no? En Norteamérica. Dice, la ley del timbre, chicos, es un uso obligatorio al papel, ¿no? Materiales impuestos, publicados en papel, sellos, sistemas burocráticos, ya que va a ser importante, ¿no? Va a ser ya decisivo en cierta forma. Ya, la ley del timbre y la ley del té, ¿no? O el impuesto al té. Ya, muy bien. Ahí vemos, chicos, ahí visualizamos la guerra de la independencia, ¿no? Ya, primero, chicos, la matanza en Boston, ¿no? Ya, las tropas británicas van a asesinar, ¿no? A 5 colonos motivados, ya, sí, ya como los colonos protestaban contra los ingleses, van a matar, ¿no? Sí, las tropas británicas o el ejército británico, ¿no? ¿Qué más, chicos? De ahí vemos, ¿no es cierto? En 1773 el impuesto da a los colonos, ya el impuesto al té, ¿no es cierto? Ya. Ante eso, chicos, ¿no? Los colonos se van a rebelar, ya, se van a vestir, ¿no es cierto?, de indios, ¿sí? Ya, y van a arrojar, ¿no es cierto?, esos té que venían de barcos ingleses, ¿no es cierto? Ya, ante esa situación va a haber una represalia también, ¿no es cierto? Se va a restringir el comercio, por ejemplo, ya, de, en este caso, de los colonos ingleses, ya, y poder llevar, ¿no?, sus productos o sus mercancías hacia Inglaterra, ya, en situación de represalia, ¿no? Muy bien. Ahí también observamos, chicos, el primer congreso, ¿no?, de 1774, ¿no?, en Filadelfia, ¿ya? ¿Qué se va a buscar, chicos? La unión, ¿no es cierto? ¿Ya? La independencia, ¿sí? Buscar la autonomía de esas colonias, ¿no? Ya van a decir, ¿no? Ustedes, ¿no? Sí, la monarquía inglesa, ya, ¿ustedes qué me van a exigir, no? Si yo no tengo participación, ¿no? En el parlamento inglés, ¿ya? Yo no tengo
participación, etcétera, y encima me van a subir los impuestos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, yo no voy a pagar impuestos, ¿ya? Etcétera. Y al contrario, chicos, ¿no? Nos vamos a poner y se van a levantar, pues, en insurrección, ¿no? ¿Ya? Correcto. Ahí vemos el segundo Congreso Continental en Filadelfia, liderado por George Washington, ¿no? Que es el primer presidente de Norteamérica, chicos, ¿no? Y el 4 de julio de 1776, ¿no? Se va a dar la declaración y la independencia de Norteamérica, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, chicos. Y ahí vemos algunas batallas finales, por ejemplo, la batalla no sé, de Saratoga, ya en la cual, pues, ¿no? Van a tener apoyo, sí, de España, de Francia y de Holanda, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Y ahí vemos, chicos, la economía de esas 13 colonias, como estábamos señalando anteriormente, ¿no? Ya la parte norte se van a dedicar a la industria, ya al comercio, ¿sí? Correcto. En cambio, la parte sur, chicos, el mercantilismo, la exportación de tabaco, de arroz, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Muy bien. Lo que hay que entender también, chicos, es que los colonos, ya, ingleses, ya, que van a poblar ahí, ya, van a desarrollar, ¿qué cosa, chicos? Van a desarrollar el mercantilismo, ya, el mercantilismo, ya, pero en su etapa superior, que en este caso es el industrialismo, ¿no? Ya, entonces, chicos, hablamos ya dentro de la esfera del capital, del capitalismo propiamente dicho, ¿no? Correcto. Ya, eso es la diferencia, chicos, en comparación a nuestro caso, ¿no? Ya, ellos, ¿sí? Intentaron industrializar, intentaron, ¿no? Sus mercaderías, etcétera, ya comercializarlo a la par, ¿no? No solamente esperaban, pues, ¿no? Que los ingleses, ¿no? Les puedan traer, ¿no? Artefactos, insumos, mercaderías, y ahí solamente los norteamericanos sean receptores. No, no era tanto así, chicos, sino también los mismos norteamericanos hacían producción mercantil, ¿no? ¿Ya? Etcétera, y llevaban hacia Inglaterra. O sea, era un intercambio mutuo, ¿no? En equidad, eran equiparados, ¿no? Pero en nuestro contexto, chicos, no era así, ¿no? ¿Ya? Nosotros solamente recepcionábamos, y eso se da hasta la actualidad, lo que los españoles, ¿no? En el territorio, pues, podían fabricar, ¿no? Y nosotros recepcionábamos dicha producción, ¿no? Y de acá, lo único que mandábamos, chicos, era plata, oro, ¿no es cierto? Ya, y algunos otros insumos agrícolas que por ahí pudiesen consumir, ¿no? ¿Ya? Y ese común denominador, chicos, hasta ahora lo tenemos, ¿no? Hasta ahora lo tenemos, ¿ya? Pero ellos, los ingleses o los colonos ingleses, no tenían ese objetivo, ¿no? Ya ellos, su visión, ¿no? Pionera, ¿no? Era distinta, ¿no? Era distinta. A su vez, chicos, ellos ya estaban en un proceso de industrialización, ¿no? Ya un tanto tardía, pero sí desarrollaron su industrialización. Ya, y eso permitieron, pues, un avance importante, ¿no? Ya en ese momento. ¿Ya? Como estábamos señalando, chicos, la parte sur van a desarrollar el mercantilismo, ¿no? También como corriente económica, el mercantilismo, chicos, como corriente económica se indica, pues, que la fuente principal de la riqueza es el trabajo agrícola, ¿ya? ¿Sí? Y ahí, ¿a qué van a contratar, chicos? ¿O qué van a traer? Mano de obra esclava, ya, esclavos africanos, ¿no? Lamentablemente, chicos, ¿no? El territorio o el continente africano va a ser un continente, ¿no? Muy explotado, ¿no? Sí, ya, en distintas partes también en el territorio nacional, ¿no es cierto? Van a traer, pues, ¿no? Población esclava para que pueda trabajar en las minas, ¿no? Y eran usadas, chicos, llegaban ahí y una especie de, ¿no? Una cacería, pues, ¿no? Cazaban ahí, ¿no? A esa población africana y los traían, ¿no? En situación de esclavitud, ¿ya? Correcto. Ahí vemos la guerra de los 7 años que estábamos señalando, ¿no? La guerra de los 7 años, ¿ya? Correcto. Ya entre Francia, por un lado, chicos, va a estar Inglaterra, Prusia, y por otro lado, el otro bloque, ¿no? Entre Francia, Austria y España, ¿no? ¿Sí? De este proceso, chicos, va a traer como, ¿no? Como vencedora Inglaterra.
Pero a pesar de ello, chicos, va a traer grandes pérdidas económicas, ¿no? ¿Ya? Muy bien. La fiesta del té, ¿no? Ya en la cual, como estamos indicando, ¿no? Se van a arrojar, ¿no? Cantidades ya de toneladas, ¿no? Ya por el exceso, ¿no? De impuesto que se quería, ¿no? Imponer en ese momento, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Correcto. Y después de eso vamos a obtener, se va a obtener la independencia de las 13 colonias. Vemos algunas consecuencias. Se va a crear la primera constitución histórica. Ya, sí que va a ser posterior también, ¿no? A la de Francia. Es la primera revolución liberal, chicos, que va a funcionar, ¿no es cierto? En el mundo. ¿Sí? Muy bien. La burguesía va a tomar el liderazgo, lo que estamos señalando, ¿no? La burguesía toma el liderazgo, chicos. Correcto, en esa sociedad, ¿no? Los Estados Unidos ya van a dejar su comercio bloqueado con el Reino Unido y se van a vincular, ¿no? Con otros socios comerciales europeos, ¿no? Francia, España, ya, etcétera, ¿no? Muy bien. Gran Bretaña va a perder su poderío, ¿no? Perdón, va a perder otros territorios, además de los Estados Unidos, ¿no? Debido a los acuerdos para finalizar la guerra, ¿no? Dando fin, chicos, al Imperio Británico, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y también, chicos, el primer ejemplo de la división de poderes también, ¿no? Ya, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Ahí tenemos, chicos, a su primer presidente, George Washington, ¿no? Es el primer presidente, ¿no? Acá visualizamos, ¿no? Ya en la elaboración de la primera constitución, ya vigente hasta la actualidad, chicos. Ojo, hay que entender eso, ¿ah? Ya. Después de la independencia de Norteamérica hasta la actualidad, chicos, ellos no han cambiado de constitución, como sí en nuestro contexto, ¿no? Ya tenemos más de 13, 14 constituciones constantemente, ¿no? Ya se van modificando. Golpe de Estado, ¿no? Ya plantean, pues, ¿no? En este caso, ¿no? Un congreso o una asamblea constituyente. Elabora una constitución a imagen, semejanza y intereses de ahí, ¿no? De esas autoridades. Pero los norteamericanos, ¿no, chicos? Ya solamente ha habido enmiendas constitucionales, ¿no? Algunos cambios, pero dentro de esa misma estructura normativa vigente, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, chicos, ya muy bien. No vamos a visualizar el video porque ya estamos con el tiempo, ya. Sí, simplemente indicar como punto de reflexión, ¿no? Señalar, ¿no? Que la independencia de las 13 colonias representó, pues, ¿no? La defensa de la libertad y el de la autodeterminación de ese pueblo, ¿no? El rechazo a la opresión política, económica por parte de Inglaterra, ¿no? Los colonos cuestionaron, chicos, el impuesto injusto, ¿no? Por un poder lejano, ¿no? Que no representaba ya y que no tenía sustento en la democracia moderna, ¿no? Ahora, haciendo comparación, chicos, con el contexto actual, ¿no? Este proceso histórico, pues, invita a reflexionar sobre la importancia de la participación ciudadana en la justicia social, el respeto por los derechos humanos, ¿no? Hoy muchas sociedades siguen enfrentadas, ¿no? En desigualdad, en abuso de poder, falta de representación, etcétera, ¿no? Recordarle que la independencia, ¿no? En este caso de Norteamérica, no solo es mirar el pasado, sino también asumir responsablemente y defender la libertad y exigir al gobierno, los gobiernos sean transparentes, ¿no? Promover la igualdad, ¿ya? La historia demuestra que los cambios no es posible cuando una sociedad está organizada y alza la voz, ¿no? ¿Ya? En consecuencia, chicos, gracias a la independencia de las 13 colonias, ya, pues Norteamérica tiene el poderío, ¿no? Ya, la importancia, ¿sí? En nuestro contexto actual. ¿Sí? Gracias a la independencia, ¿sí? De esas colonias que tuvieron, ¿no? Ya pues, ya Norteamérica tiene, como estábamos señalando, chicos, ¿no? Un desarrollo importantísimo, no solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto tecnológico, en el aspecto político, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Importantísimo señalar ello, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, gracias por haber asistido el día de hoy, ¿ya? Sí, a ustedes por su participación, muy acertada, ¿no? Sí, y nos estaremos reencontrando, si así lo permitiese, chicos, ¿no? Dios, la siguiente semana, ¿ya? Cuídense, saludos a todos ustedes, bendiciones, ¿ya? Bendiciones, pues, chicos. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego, hasta luego, hasta luego.